Señor, gracias por tu palabra, por la misericordia que es, Señor. Sabemos que pudiste habernos rescatado y habernos abandonado, y aún así serías bueno, pero no hiciste eso, sino que nos dejaste tu palabra escrita, que es lámpara en medio de una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es la guía por la cual podemos caminar, Señor. La palabra es tu aliento y es esta agua que podemos beber para ser santificados. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de ti lo que tú quieres decirnos, y glorifícate en esto, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 14 de Isaías. Y la semana pasada hicimos una pequeña pausa para recordar cómo debe ser nuestro caminar en medio de esta Babilonia, pero ahora regresamos a estos juicios que estamos viendo, y el día de hoy vamos a ver el juicio a Filistea y el juicio a Moab, que son dos naciones que habitaban en ese tiempo, vecinos a Israel. Y verso 28 del capítulo 14, ahí empieza la profecía contra Filistea. Dice: en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Entonces nos da un tiempo en el cual se dio esta profecía. El rey Acaz, para que lo recordemos, fue un mal rey, fue un rey terrible. Es el rey que en contra del reino del norte, ¿te acuerdas? Judá, Jerusalén, es el reino del sur. En contra del reino del norte hace una alianza con Asiria, y luego, para festejar que ganó Asiria, Asiria los liberó, va a Damasco, y en Damasco ve un altar pagano, y lo que hace es mandar los planos a Jerusalén para construir un plano igual que el de Damasco. Quita el altar de Dios, el altar del Dios verdadero, lo quita, lo pone a un lado, y dice: pues en el altar del Dios verdadero voy a hacer yo como mi religión privada, pero aquí vamos a hacer otros sacrificios, y hace un altar como el de Damasco. Es un rey verdaderamente terrible. Un rey antes, el rey Usías, había derrotado a Filistea, los había arrinconado, los había apartado. Luego Acaz, este rey malvado que te digo, por todas estas ondas en las que estuvo metido, perdió el favor de Jehová, y Filistea comenzó a rebelarse contra él y empezó a ganar terreno nuevamente. Entonces, más o menos ese es el contexto que está pasando. Más adelante, unos años después, se levantaría el rey Ezequías, y Ezequías va a hacer toda una buena reforma, va a encontrar el libro de la ley, va a celebrar la Pascua, va a poner todas las cosas en orden, y una de las cosas que va a suceder es que Ezequías va a volver a reconquistar el territorio que Acaz había perdido, replegando nuevamente a Filistea contra el mar Mediterráneo, ¿no? Verso 29 dice: en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Y aquí está la profecía. La profecía es contra Filistea. Una vez más, recuerda, aunque estas profecías van dirigidas a Asiria, a Babilonia, a Filistea o a Moab, que son distintas naciones, no se proclamaron en esas naciones. O sea, esta profecía no salió en el periódico de Filistea. No, estas naciones son para Filistea, pero se están dando en Jerusalén. O sea, son dirigidas a Filistea, pero los que tienen que oírlas son los judíos que están en Jerusalén. Dios quiere dar testimonio de que no se puede ser impío y ya, sino que Él va a traer un juicio. Dios va a juzgar a las naciones. Entonces dice la profecía, verso 29: no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Lo que le dice es: Filistea, no te alegres porque se quebró la vara del que te hería. Y la mayor parte de los comentaristas están de acuerdo que está haciendo una referencia a Usías. ¿Te acuerdas que te dije que Usías fue el primero que derrotó a los filisteos? Cuando él muere, Acaz empieza a gobernar, y en ese sentido los filisteos encuentran paz y vuelven a recuperar su terreno.
Y yo creo que está hablando de eso, ¿no? La vara que la hería era Uzías y se quebró cuando vino Acaz. Y empezaron a recuperar terreno. Y lo que les dice Dios es, o sea, no te sientas muy feliz porque se quebró Uzías, porque Acaz ahora está gobernando. No te sientas como que ya pasó todo, porque ya murió Acaz y va a venir Ezequías. Y Ezequías va a volver a arrinconarte. Por eso dice, de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. O sea, tú te estás pensando que ya te libraste, pero no, de la raíz va a surgir una serpiente voladora. O sea, no hay cómo detenerla, ¿no? Es como un dragón. Si tú tenías miedo de una víbora porque te estaba atacando, ahora va a salir un dragón para atacarte. Entonces, Dios está profetizando que este triunfo de Filistea durante el tiempo de Acaz era solamente parcial, era por un tiempito. Verso 30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados. Está hablando de los primogénitos de Israel. O sea, Dios va a favorecer a su pueblo. Los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. El pueblo de Israel va a estar bien. Filistea, ¿tú piensas que los vas a derrotar? ¿Que estuviste creciendo con Acaz? No va a ser así. Los menesterosos van a estar bien, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Va a traer un juicio sobre Filistea. Pero curiosamente no lo va a traer con Ezequías. Ezequías simplemente los arrincona, pero no los destruye. Fíjate cómo va a venir el juicio de destrucción contra Filistea. Verso 31 dice, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Es obviamente simbólico, ¿no? Está hablando de la puerta y de la ciudad como una sinécdoque. ¿Escuchaste esa palabra? Pocas veces tenemos oportunidad de usarla, pero es definir un todo por una parte. Hablamos de la puerta para referirnos a toda la ciudad, y hablamos de la ciudad para referirnos a la gente. Es como un poco cuando dicen ando persiguiendo el bolillo, ¿no? Que literal no estás persiguiendo un bolillo, sino estás haciendo referencia a todo el alimento en general. Y aquí es eso. Clama, aúlla puerta, clama, oh ciudad. Está hablando que la gente tiene que clamar y llorar. ¿Por qué? Disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. Del norte va a venir humo, va a venir la destrucción. Y obviamente está hablando de Asiria. Asiria como humo va a venir. Y no sé si alguna vez has notado eso, el humo no se puede detener. Cierras las puertas, cierras ventanas, pero se mete por todas partes. Hubo una época en Santa Cruz, hace unos años, ahí donde vive mi familia, en que alrededor de septiembre, me parece que es la época de chaqueo, en que las tierras se preparan para la siembra, lo que hacían los campesinos era quemar, cortaban todo y quemaban, y la ciudad entera se llenaba de humo. Era horrible. Me tocó estar ahí una vez en ese tiempo y era verdaderamente espantoso. No es ni smog, por como quiera el smog irrita y todo, pero el humo es mucho peor y no hay cómo pararlo. En casa lo que hacíamos con mis papás, se cierran las puertas, se sellan las ventanas con Durex, con todo, para evitar que entre, sobre todo porque hay niños en la casa, pero aún así sigue entrando. Y un poco está diciendo eso, el humo, la destrucción viene del norte y no hay cómo detenerla. Y vas a quedar completamente devastada. No va a quedar uno solo en la asamblea. Ni uno solo va a sobrevivir. Y efectivamente, eso sucedió. Cuando vino la invasión a Siria con Sennacherib, Filistea dejó de existir como nación y poco a poco fueron asimilados y dejó de existir la raza filistea, digámoslo así. Desapareció, se mezclaron y desapareció. Verso 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Algunos piensan que los filisteos enviarían mensajeros a Jerusalén para pedir ayuda.
Y piensan esto, que son mensajeros filisteos. Otros comentaristas piensan que no son mensajeros filisteos, sino mensajeros de Asiria. Y tú recuerdas esta escena en que el Rabsaces, a nombre del rey de Asiria, viene y se para delante del muro de Jerusalén y empieza a gritar: los vamos a destruir, no piensen que Ezequías los va a salvar porque Dios me ha enviado, y y toda esta amenaza que viene contra Jerusalén, de la cual ya hemos hablado muchas veces. Y algunos piensan que son ellos los mensajeros de los que está hablando. No importa, sea lo que sea. Lo que dice es que quien venga, se le va a responder esto: Jehová fundó a Sión. O sea, Jerusalén no existe por mérito humano, no existe porque está en un lugar muy protegido, no sobrevive porque tiene muy buenas defensas. No, Jerusalén existe porque Dios la fundó. Y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Los afligidos, la gente con temor. Interesante, ¿no? Dice, Jerusalén es el lugar donde están los poderosos. No están los poderosos. ¿Quiénes están? Los afligidos. Y obviamente me recuerda a la familia del Señor. Cuando Pablo dice que él recibió del Señor Jesús lo que ha enseñado, y está hablando de la cena del Señor, ¿no? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió, luego tomó la copa, habiendo dado gracias, la dio y dijo: esta es mi sangre. Y más adelante dice que cualquiera que come y bebe de esta copa y come de este pan indignamente será culpable de la carne y de la sangre del Señor, ¿no? Y siempre hemos dicho esto: ¿quién es digno? Bueno, es digno aquel que se considera un afligido. Alguien que delante de Dios dice: no, yo no tengo esperanza de ser de tu familia. Yo no podría. Si alguien viene y dice: no, yo sí, yo he sido bueno, entonces él es culpable de la carne y de la sangre del Señor. Por eso dice después Pablo ahí en 1 Corintios 11: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y cuando te pruebas con sinceridad, ¿qué es lo que encuentras? Reprobado, inútil, incapaz, afligido. Entonces dice: pruébese cada uno a sí mismo y beba de la copa y coma del pan. Porque cuando entiendes que eres un afligido, puedes entrar a esta Sión que Dios ha fundado. Capítulo 15. Ahorita vamos a regresar un poco sobre esto, pero vamos adelante. Capítulo 15. Ahora viene la profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab. Moab era un pueblo que tiene su origen en un asunto bastante vergonzoso. Los moabitas descienden de un hijo que surge en la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. ¿Te acuerdas esta escena cuando Lot sale con su esposa y sus dos hijas de Sodoma y de Gomorra? Su esposa en el camino, ella sale de Sodoma pero no logra sacar su corazón de Sodoma, por tanto se regresa volteando, anhelando, y es convertida en estatua de sal. Y Lot con sus hijas primero llegan a una ciudad, luego van a un monte con miedo del juicio de Dios. Y en el monte sus hijas dicen: ya no hay hombre en la tierra para nosotras, emborrachemos a nuestro padre para que tengamos descendencia. Y entonces emborrachan a Lot, y Lot tiene relaciones primero con una hija, luego con la otra hija. Y de esto surge dos tribus, ¿no? Los moabitas, ¿no? Y los amonitas. Y aquí está el juicio primeramente contra los moabitas. Los moabitas han sido enemigos de Israel desde siempre. Si tú recuerdas, Balac es este rey moabita que contrata a Balaam, un profeta, para que maldiga a Israel. Durante el libro de Jueces, también los moabitas son una y otra vez un problema para el pueblo de Israel. David logra derrotarlos un poco, pero más adelante se rebelan una vez más.
Pero además, los moabitas tenían una cierta relación con los judíos. Por ejemplo, lo que te dije al principio, surgen de un sobrino de Abraham, Lot. Entonces tienen una cierta relación. Por otro lado, Ruth, ¿te acuerdas de Ruth? La que le da el nombre al libro de Ruth, es moabita. Y es la abuela del rey David. O sea que David es un cuarto de moabita en su sangre. Entonces hay una cierta relación entre los moabitas y los judíos. Cuando salen de Egipto en el Éxodo, Dios le dice al pueblo de Dios, a su pueblo, que no pueden tomar nada ni pueden pelear contra los moabitas, que Dios les ha dado esa tierra y no pueden pelear ni tomar nada. O sea, Dios respeta esta tierra. Por otro lado, en 1 Samuel capítulo 22, David encarga a su familia al rey de Moab. Mientras está escapando de Saúl, David dice, ¿dónde puedo llevar a mi familia para que estén a salvo? Ya sé, con el rey de Moab, y encarga ahí a su familia. Entonces hay una cierta relación entre los moabitas y los judíos. Tal vez por eso es que cuando viene esta profecía sobre Moab, Isaías está muy conmovido. Isaías está realmente conmovido y va a llorar y le va a doler lo que está sucediendo. Dice verso 1 de Isaías 15. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Las ciudades que vamos a estar leyendo, la mayor parte de estas ciudades son imposibles de identificar. Todavía no se han descubierto sus ruinas, entonces no se sabe dónde están. Algunas sí, pero la mayoría son imposibles de identificar. Y lo que nos muestra aquí es que Moab ya estaba perdiendo terreno, ya había ciudades que habían caído, ya había ciudades que habían sido destruidas, ¿no? Específicamente nos menciona Ar y Akir ahí en el versículo 1. Verso 2. Subió a Bayit y a Dibón. Dibón es la ciudad probablemente la más importante, era como la capital. El día de hoy se llama Diván, D-H-I-V-A-N. Diván es una ciudad que está ahí. Dice, subió Bayit y a Diván a lugares altos a llorar. Cuando habla de lugares altos hace referencia tal vez a sus altares. ¿Te acuerdas que construían sus altares en lugares altos? Entonces están subiendo a los lugares altos, a sus templos, a llorar. Sobre Nebro y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza será rapada y toda barba rasurada. Va a haber humillación completa sobre este pueblo. Se ceñirán de cilicio en sus calles. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y el Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Y fíjate el verso 5, la reacción de Isaías. Mi corazón dará gritos por Moab. O sea, está dolido por lo que está sucediendo. Sus fugitivos huirán hasta Zoar. Zoar es una ciudad que ya no está en el territorio de Moab, está en el territorio de Edom. Entonces los moabitas van a ser conquistados también y van a huir hacia Edom. Y dice que van a ser fugitivos. No sé si has visto el día de hoy los campamentos de refugiados que están fugitivos, escapando de ciudades por dictaduras o por quién sabe qué cosas. Bueno, es más o menos lo mismo. Están diciendo, van a huir, van a ser refugiados en Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Están corriendo, están escapando, la tierra está devastada, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre. Aquí hay 2 posibilidades. Uno, que esté haciendo Dimón como
un juego de palabras entre Dibón, que es la capital que te decía, y Mon, que quiere decir sangre. Es como que estuviera diciendo, vives en ciudad de Mexisangre, ¿no? Una cosa así. Por todo lo que va a estar sucediendo, es muy probable que Dimón esté usando este juego de palabras. La otra probabilidad es que sea otra ciudad, pero lo más lógico es que está haciendo referencia a la capital y llena de sangre, porque dice, las aguas de Dimón, este juego de palabras, se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. O sea, si logran escapar de la masacre que viene en mano de los asirios, leones se los van a comer. Verso 1 del capítulo 16. Dice, enviad cordero, sigue hablando a Moab, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Lo que está diciendo es, van a huir hasta Edom, ¿te acuerdas que te dije? Van a salir de Moab, van a llegar a Edom y probablemente se van a refugiar en la ciudad de Sela. Sela quiere decir peña o roca, y es la ciudad que el día de hoy se conoce como Petra. Petra es una ciudad muy turística, porque es una ciudad curiosa, porque está excavada en la montaña. Cuando decimos que está hecha de piedras, no es que construyeron con piedras una ciudad, sino que cavaron una ciudad en la montaña. Y es sobre todo el tesoro de Petra, así se llama esta zona, que es muy famosa porque además Indiana Jones roda, hay una al final de una de sus películas, creo que la del Santo Grial, sale toda esta escena, y era una ciudad peculiar porque se llega por una especie de callejoncito entre montes. En el lugar más angosto hay 2 metros nada más de espacio entre una pared y otra. Por tanto, aunque tuvieras un ejército de 5,000 soldados, pues tienen que pasar de a uno. Y entonces un ejército muy reducido podía defender la ciudad, porque, te digo, era muy apretado. Además, tiene una serie de acueductos naturales que le permiten tener agua muy fácilmente. Entonces era una buena ciudad de refugio, y aparentemente van a ir a refugiarse ahí, a Sela o Petra. Y lo que dice Dios es, desde ahí envíen corderos a la hija de Sión. Está haciendo referencia a Jerusalén. ¿Por qué enviar corderos? Porque era la forma de pagar tributo. Lo que está diciendo Dios es, ¿quieren que Jerusalén los proteja? Paguen tributo a Jerusalén. Y esto ya había sucedido. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 3. Segundo libro de Reyes. En el capítulo 3, verso 4. Esto hacía mucho antes, pero nada más te lo pongo como antecedente de que ya había sucedido esto. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4 dice, entonces Mesa, rey de Moab, ¿te acuerdas? Estamos hablando de Moab. Era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces pagaban este tributo y es una forma de humillación, porque lo que implica el tributo es que Israel está diciendo, si no me pagas, voy a invadir y voy a destruir tu territorio. Entonces lo que ellos hacen es pagar el tributo a cambio de no ser invadidos y mantener su independencia, entre comillas, porque no es independencia, estás comprando un espacio de vida. Y lo que está diciendo acá Dios es, humíllate, paga el tributo, envía cordero a la hija de Sión. Y ahorita vas a ver por qué es importante esto de la humillación. Verso 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Armón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y ahora le está hablando a Israel. Y le dice, los de Moab son como ave que corre, que vuela, que escapa. Recógelos. Dales abrigo. En medio del calor, imagínate el desierto, en medio del calor del día, dice, tú sé como una sombra para ellos.
Y obviamente hay una aplicación que podemos sacar hacia la iglesia, porque Moab también representa el pecado, representa la carne, representa la gente que es pecadora. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a proveer esa sombra. Ellos vienen huyendo, vienen escapando. Y no sé tú, pero muy probablemente cuando llegaste a la iglesia venías huyendo y venías escapando de tus pecados, de las consecuencias de tus pecados. Y lo que Dios hace, lo que le pide a Israel en este momento, a Jerusalén que haga es, extiende tu mano como una sombra sobre ellos. Verso 4. Aquí Isaías brinca en el tiempo muchísimos siglos hacia adelante, hacia un momento que todavía no hemos vivido. Y brinca hacia adelante y empieza a hablarle ahora a Moab. En el versículos anteriores le hablaba a Jerusalén y decía, recibe a los moabitas. Ahora le habla a los moabitas para que reciban a los judíos. Fíjate, verso 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos, para mis desterrados, escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. En la gran tribulación, ¿te acuerdas? El anticristo, este personaje que conocemos como el anticristo, va a hacer un pacto con Israel primeramente para la construcción del templo, pero a la mitad de la gran tribulación se va a sentar en el templo demandando adoración y va a comenzar una gran persecución contra los judíos. Y los judíos tendrán que huir. Y muy probablemente huirán ¿a dónde? A Petra, a Sela. Porque aquí lo que dice es, moren contigo mis desterrados. Dios le está diciendo ahora a Moab, recoge ahora a mis desterrados. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. ¿Quién es el devastador? El anticristo, Satanás. Porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido. Sí, voy a ganar, pero mientras tanto recíbelos. ¿Te acuerdas que Jesús lo dice en Mateo 24? Le dice a los judíos, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Y desde Jerusalén hay dos lugares a los que huir: al mar Mediterráneo o a los montes, hacia el desierto de Sin, hacia el otro desierto. Y van a huir, por mandato de Jesús, huirán y probablemente llegarán a Petra. ¿Por qué a Petra? Porque Dios ahí, a Moab, está diciendo, reúnelos, recíbelos y guárdalos. Y de esto ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, que incluso en los 60s, en los 70s hubo movimientos en Estados Unidos de personas con mucho dinero que compraron una gran cantidad de Biblias y de vasijas y fueron a Petra y enterraron por ahí en los alrededores Biblias con pasajes subrayados para que los judíos que lleguen ahí huyendo sepan qué es lo que está sucediendo. Verso 5. ¿Por qué creemos que esto es un brinco hacia el final del tiempo? Porque fíjate, está hablando de que se va a sentar en un trono, va a haber un trono en misericordia sobre el que se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Y quién es el único que puede hacer esto? Jesús. Verso 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Moab nunca fue una gran nación. O sea, no es como Babilonia, un gran imperio. Asiria, un gran imperio. Roma, un gran imperio. Moab nunca fue un gran imperio, pero eran arrogantes. Lo cual nos muestra que puede ser arrogante sin necesidad de tener grandes cosas. Uno piensa que los arrogantes son los que tienen mucho dinero, qué soberbios que son, pero puede ser muy soberbio con 2 pesos en la bolsa y nada más. La soberbia es un asunto del corazón, la arrogancia es un asunto del corazón. Y ellos, ¿te acuerdas qué es lo que Dios les dice? Humíllense, paguen tributo. ¿Por qué?
porque son muy arrogantes. Es la soberbia. Dice, sus mentiras no van a ser firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset. O sea, llegar a Jerusalén físicamente no es suficiente. Tienen que llegar a Jerusalén, pero tienen que reconocer quién está sentado en el trono de David. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo 14, verso 32? Al final del 14. Fundó Jehová Sión, y a ella se acogerán ¿quiénes? Los afligidos, no los soberbios. Por eso ellos tuvieron que ser y pasar este juicio. En su soberbia, Dios les dio la opción, Dios les dio la alternativa. Refúgiense, reconozcan mi señorío. Pero ellos en soberbia quedaron añorando las tortas de uvas de Kir Hareset. ¿Y qué es esto de las tortas de uvas de Kir Hareset? Está siendo como comida muy fina, como comida muy deliciosa. Están anhelando eso. Verso 8. Y a partir de aquí va a estar hablando de la destrucción de ese gozo. Ellos tienen gozo en sus lujos, en su soberbia. Pero fíjate lo que va a pasar con esto. Y si quieres en tu Biblia puedes hacer una marca en todo lo que tiene que ver con uvas. Porque en la Biblia todo lo que tiene que ver con uvas, con vino, siempre habla de gozo, ¿no? Y fíjate, los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma. O sea, todo esto es territorio de Moab. Señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos. El sarmiento es como una frutita de la uva también. Habían llegado, digo una hojita, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. ¿Te imaginas el dolor de Isaías? Está diciendo, voy a lamentar lo que está pasando en Moab, lo que está pasando en la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. O sea, va a haber un tiempo difícil por la soberbia, por no querer arrepentirse. Por tanto, verso 11, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset. O sea, así como se toca el arpa y vibra, así dice mi corazón, mis entrañas. Cuando se habla de entrañas, era la forma en la que antes se decía, hoy nosotros sentimos en el corazón, ¿no? Me duele mi corazón. En esa época lo más íntimo eran las entrañas. De ahí viene esto del amor entrañable, ¿no? Es amor desde el vientre. Y aquí está la mayor tragedia, verso 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Por qué? Porque es pura religión. Vienen cansados, golpeados, pero han rechazado la manera en la que Dios puede salvarlos. Y cuando vienen a orar a esos sus altares, no les valdrá. Verso 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Y uno dice, wow, qué malo que es Dios que los va a dejar así. No, es más, ser poco, pequeño y débil es la puerta para entrar a Jerusalén. Es la forma en la que pueden realmente ser rescatados. Y dice Dios, esto va a suceder en 3 años. Y para que no sean 3 años simbólicos, ¿no? 3 años que significan tanto tiempo. No, dice 3 años como 3 años de jornalero. O sea, 3 años calendario que da de tiempo para que se arrepientan y no se arrepintieron. Ok, Filistea y Moab son 2 naciones, 2 enemigos de Israel que evidentemente representan enemigos de nosotros. Sabemos que el caminar en Cristo es una batalla, hay una guerra espiritual.
Y dos enemigos que tenemos son, digamos, Filistea y Moab. Filistea puede representar nuestros deseos. Algunos comentaristas dicen que Filistea representa la envidia siempre, porque siempre quiere tener lo que tiene Israel, siempre quiere estar ahí. Otros comentaristas dicen que Filistea representa todos los deseos que vienen por nuestros sentidos. De hecho, Filistea tenía 5 ciudades importantes, que eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gad. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gad. Eran las 5 ciudades principales de Filistea. Y algunos dicen, ¿ves? Representan nuestros 5 sentidos. Lo que nuestra carne nos dice. O sea, lo que tú ves algo y dices, quiero eso, y eso te quita la paz, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Y pruebas jueves de alitas y dices, tengo que comer alitas, hay que pagar la renta, pero son alitas. Yo no puedo ir a tomarme un café al Starbucks, me muero por ir a comer, y así, ¿no? Y hay gente que se angustia por esto, por probar estos manjares, o cosas que tocar, o cosas que oír, y conozco gente que ha pagado fortunas por ir a conciertos y luego están endeudados, y todo eso son cuestiones carnales, absolutamente carnales. No es que esas cosas estén mal en sí mismas, sino que dependiendo de cada quien son las cosas que nos pueden llevar a abandonar lo que Dios tiene para nosotros. Y Filistea puede representar eso, y me encanta que la respuesta a los filisteos, ¿te acuerdas? Capítulo 14, verso 32, la respuesta es muy sencilla. Jehová fundó Sión. Y si tú has creído en el Evangelio, tu vida la fundó el Señor. Ahí está, eres una obra suya, eres algo que Él hizo, fundado por Él, hecho por Él. Y lo único que necesitamos entonces es reconocer que somos afligidos para poder ser recogidos por esta Sión. Entonces, cuando vienen estos tiempos de peleas con tu carne, ¿no? Cada quien tiene qué cosa lo tiente, ¿no? Habrá quien es tentado por películas, habrá quien es tentado por ropa, ¿no? No, yo no puedo pasar por ciertas tiendas porque peligra toda la quincena. Habrá quien es tentado, pues depende del nivel económico de cada quien, y cada quien por las cosas y las pasiones con las que lucha. Pero cuando venga esa lucha, no trates de ser fuerte. Simplemente reconoce que estás luchando, que eres un afligido, que eres un menesteroso, y deja que te recoja el Señor con su amor y te lleve a esa ciudad que tiene fundamentos, porque Él la fundó. Porque la lucha va a existir. O sea, si tú esperas, el día que tú te despiertes y no luches contra tu carne, mira bien alrededor, porque debe estar Juan, Pedro, algunos seres alados, ¿no? Unos seres alados. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a estar padeciendo y batallando contra esas cosas. Entonces no esperes no pelear, más bien alístate para pelear. Y hemos dicho muchas veces, se gana muriendo. Aquí no ganan los poderosos, se refugian los afligidos. Por otro lado, Moab puede representar el pecado en sí. Pecado de todo tipo. Porque estás de acuerdo, si tú dices, quiero ir a comer esto, quiero ir a ver tal concierto, puede no ser un pecado en sí. Moab representa el pecado en sí mismo. Las luchas contra las tentaciones de pecado. Si estás luchando contra la pornografía, es ese Moab que te quiere atacar, que te quiere gobernar, que quiere destruirte. O estás luchando contra las apuestas. O luchas contra con la envidia, o con hablar mal, o con el alcohol, o sea, ya estamos hablando de pecado, de algo que en sí mismo ya es pecado, y a lo mejor eso representa Moab. Y primero déjame decirte esto: Dios no puede ser burlado. O sea, puede que nadie se entere que estás pecando, pero Dios sí se entera, y Dios no puede ser burlado.
Y no es que Dios es malo y te va a castigar, porque si has creído en el Señor, ya estás refugiado en Él, ya eres salvo. No es Dios que te va a castigar, sino que tu pecado te va a alcanzar. Fíjate lo que dice en Números 32. Números 32, verso 23. Está hablando de una orden que Dios está dando. Y dice, espero que obedezcan, pero, verso 23 de Números 32, si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y no dice, Jehová os castigará, sino, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esa es una realidad. Nuestro pecado nos alcanza. ¿Te acuerdas lo que leímos? Como un león. Si logras escapar de la masacre del ejército, un león te va a comer. Y sabemos que Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dios no puede ser burlado, no va a ser burlado. Si permaneces, si perseveras en pecado, tu pecado te va a alcanzar. Pero si pagas tributo al rey, y tú dices, es que yo no tengo con qué pagar. Exacto, ¿te acuerdas qué es lo que decía? Enviad cordero al Señor de la tierra. Y yo no tengo cordero. Y Dios dice, no, yo pongo el cordero. Tú solamente ponte. Sujétate. ¿Te acuerdas que ellos eran soberbios? La soberbia de Moab, la que no los deja. No seas soberbio para decir, pues yo puedo con mi pecado. No es tan pecado, yo lo puedo controlar. Sí tropecé, sí caí, sí fui tentado, pero yo puedo. No seas soberbio. Dios ya proveyó el cordero. Humíllate. Refúgiate bajo su sombra. No trates de ponerte bajo tu sombra. Hay refugio para el pecador en la iglesia que el Señor ha entregado como don a la humanidad. Entonces, ya sea que estás luchando contra cosas que no son pecado en sí, pero que pueden distraerte, o estás ya cautivado por el pecado mismo, la solución sigue siendo la misma. Humíllate, que Dios te recoja en Sión, bajo la sombra de su mano, en la comunión de la iglesia. Huye, dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles y júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esas cosas, júntate a la iglesia. Y juntarte a la iglesia no es venir a congregarte nada más. Habla de ser parte de la comunión. Pero es que no conozco a nadie. Inscríbete a un discipulado. Inscríbete a un discipulado. Necesitamos esta unión. Somos familia. Dios nos ha dado la iglesia como un regalo. Pues no lo recibamos en vano. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú conoces nuestra condición y te acuerdas que somos polvo. Y conoces nuestras luchas, conoces nuestras tentaciones. Por increíble que parezca, no te espantan nuestra condición, sino que te agachas, nos tomas, nos limpias, nos lavas, nos besas, nos amas, pagas nuestras culpas y nuestras deudas, nos ofreces un vestido nuevo de justicia y nos presentas delante de tu gloria sin mancha y con gran alegría. Señor, ¿cómo poder pagar eso? Es imposible. Lo único que tenemos es nuestra vida y la ponemos delante de ti, no como pago porque no alcanza, simplemente como un acto de adoración, reconociendo que tú eres fiel, reconociendo que tú nos has amado. Humillados, como afligidos delante de ti, para que tú seas exaltado. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.